En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Dios trino de amor, en nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Acercándonos a la Eucaristía siempre conmueve nuestro corazón porque llegamos a la presencia real de nuestro Dios, que se hace tan humilde para quedarse con nosotros en el pan de vida eterna. Como siempre, llegando a la presencia de nuestro Dios, reconocemos nuestra fragilidad y nuestra limitación, una realidad que no podemos desconocer. Inspirados por la gracia, confiando en la misericordia de Dios, pidamos perdón por nuestros pecados para celebrar dignamente los misterios de la Eucaristía. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu Y misericordia. danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que cuidas a tu pueblo con bondad y lo gobiernas con amor. Por intercesión del Papa San Gregorio Magno, concede el espíritu de sabiduría a quienes diste la misión de gobernar, para que el progreso del rebaño en la santidad constituya el gozo eterno de los pastores. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. Pues, ¿quién conoce lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre que está dentro de él? Del mismo modo, lo íntimo de Dios lo conoce solo el Espíritu de Dios. Pero nosotros hemos recibido un espíritu que no es del mundo. Es el espíritu que viene de Dios para que conozcamos los dones que de Dios recibimos. Cuando explicamos verdades espirituales a hombres de espíritu, no las exponemos en el lenguaje que enseña el saber humano, sino en el que enseña el Espíritu. Pues el hombre natural no capta lo que es propio del Espíritu de Dios. Le parece una necedad. No es capaz de percibirlo, porque solo se puede juzgar con el criterio del Espíritu. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que él no está sujeto al juicio de nadie.
¿quién ha conocido la mente del Señor para poder instruirlo? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es justo con todos. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigas tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. El Señor es justo con todos. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. El Señor es justo con todos. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. El Señor es justo con todos. Aleluya, 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 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Se quedaban asombrados de su enseñanza, porque su palabra estaba llena de autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de demonio inmundo, y se puso a gritar con fuerte voz: «Basta, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le increpó diciendo: «Cállate y sal de él». Entonces el demonio, tirando al hombre por tierra en medio de la gente, salió sin hacerle daño. Quedaron todos asombrados y comentaban entre sí: «¿Qué clase de palabra es esta? Pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen». Y su fama se difundía por todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Papa Pablo VI estaba mencionando el tema espiritual, bastante complejo, el tema que a veces nos confunde tanto, el tema de la existencia y la influencia del enemigo en nuestra vida, y dijo que una de las victorias del enemigo en la actualidad es infundir en nosotros la convicción de que Él no existe. Y hay muchas personas, incluso entre nosotros los creyentes, hay personas, empezando por los laicos y terminando por los ministros ordenados, que niegan la existencia del demonio, sabiendo que la Iglesia lo afirma a través de un dogma, que claro, existe el demonio, y el demonio sí tiene cierto poder sobre nosotros, sobre la humanidad. Claro que pensando un poco más sobre el tema, yo creo que todos los que estamos vinculados un poquito más con el tema espiritual, vemos que a veces nos falta un equilibrio en este tema, específicamente en este tema espiritual, y hay personas que no solamente espiritualizan toda la realidad, sino la demonizan hasta el extremo. La palabra nos indica, así como hoy, en otros momentos, el poder y la autoridad que Jesús usa para combatir al demonio, para vencer al demonio. También en las cartas de Pablo hay momentos cuando podemos entender
que esa realidad de la tentación y una cierta influencia más poderosa sobre la humanidad es algo mucho más cercano de nosotros de lo pensado o de lo que nosotros de manera cotidiana nos imaginamos. En la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, San Pablo habla de la lucha. Es un fragmento que todos conocemos porque se lo menciona mucho cuando se hace el proceso de la sanación interior. Y Pablo dice que nuestra lucha no es con sangre y carne, sino contra principados, potestades y contra las tinieblas, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Y en el mismo capítulo San Pablo habla de la armadura de Dios, que tiene tantas partes importantes, empezando por la santidad, que describe la coraza y el casco, la palabra de Dios, que es la espada, el escudo de la fe. Y hay un elemento importante que creo que hoy, cuando escuchamos el Evangelio sobre la liberación o sobre el exorcismo, tenemos que entender. Es la verdad, el cinturón de la verdad. Sabiendo que el enemigo es el padre de la mentira, nos puede confundir incluso en los procesos de la sanación, en las oraciones y las formas de sanación o liberación, y así desviarnos del camino de la libertad. La Iglesia nos está describiendo que una forma común y corriente de la obra del enemigo en nuestra vida es la tentación. Es la más normal, por decirlo así. Pero también la Iglesia, teniendo en cuenta la experiencia espiritual, nos está indicando que hay varias formas de opresión. Por ejemplo, la obsesión demoníaca, que es una influencia espiritual que confunde mi forma de pensar y mi forma de sentir. Empiezo a sentir un desequilibrio emocional y de un momento a otro la tristeza, la rabia, la envidia disparan sin ningún motivo. Empiezo a tener unos pensamientos obsesivos sobre algún tema. Obviamente, para poder descubrir realmente si en un caso X es el demonio que está actuando, tengo que pasar a la persona por el diagnóstico psicológico y psiquiátrico. Obviamente tiene que ser un proceso serio, porque los síntomas se parecen tanto. Yo no puedo sacar una conclusión sin discernir, y es lo primero que necesitamos entender. Hay que hacer un camino de la verdad con un sacerdote, con un director espiritual, y de pronto, si necesita, también con un psicólogo o un psiquiatra. Hay otra forma de la opresión maligna que es vejación. Cuando el enemigo empieza a atacar la parte física y la parte de los sentidos. Son casos de las personas que, después de haberse hecho varios exámenes médicos, resultan con ciertos dolores, con ciertas marcas en el cuerpo, con ciertas enfermedades que son de índole espiritual. También la parte de los sentidos afecta. Son las personas que escuchan ciertas voces, ven sombras o perciben un olor putrefacto. Es otra forma como el enemigo ataca a las personas para bajar la calidad de su vida, porque finalmente el enemigo no siempre nos lleva al pecado. Él quiere que no obtengamos la vida plena, la vida prometida por Jesucristo. En medio de tantas situaciones que nos rodean, hablando desde la espiritualidad, mencionamos las infestaciones, que son los lugares o los objetos dominados por el demonio. Suele pasar, es un ejemplo, que una familia bien constituida, tranquila y equilibrada se muda a un apartamento disque nuevo. Y después de un tiempo, esta familia empieza a entrar en unas peleas, unos cansancios. Empiezan a entrar los conflictos, así de la nada, con una extrema susceptibilidad. Y durante las consultas que hacen con un director espiritual, empiezan a expresar su sorpresa frente al cambio que experimentan dentro del apartamento y afuera. Esa puede ser también una posible infestación del lugar. Y el grado extremo son las posesiones demoníacas.
Creo que los sacerdotes que trabajamos en la dirección espiritual y los exorcistas nombrados oficialmente por el obispo, tenemos una experiencia de palpar de cerca las experiencias que en sí tenemos que discernir. Por ejemplo, hay una práctica muy común entre nosotros que cuando vemos una persona que está atravesando una situación difícil, empieza a reaccionar fuerte, empieza a convulsionar espiritualmente, algunos imponen las manos. Hoy queremos decir a todos, cuidado, porque se nos infiltra una tendencia protestante de imponer las manos en cualquier momento sobre cualquier persona o recibir la imposición de manos que nos puede afectar. Sabemos muy bien que la imposición de manos está reservada para los papás que bendicen a sus hijos, los hijos que bendicen a sus papás, para los esposos, de pronto amigos porque nos conocemos. Pero no podemos ser ingenuos y exponernos a tanto peligro espiritual, obviamente queriendo hacer el bien por los demás, recibir una carga espiritual que nos afecta a nosotros. Lo otro que nos parece importante cuando se habla de las personas que entran al proceso de la liberación, a veces dicen, Padre, ora por mí, celebra la Eucaristía por mí. Ok, claro que sí, con todo el gusto. Pero pregúntate, si tú te involucras en el proceso, o solamente ves a un líder, un sacerdote, un ministro, como una persona que hace milagros. Si vas al médico y el médico te prescribe la medicina, la mera cita no te va a sanar. Tienes que tomar el medicamento. Nosotros en la Iglesia Católica, que cuenta con el poder, porque Cristo lo dijo a Pedro, que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, tenemos los sacramentos. Entonces la persona que quiere liberarse, que se confiese bien, que haga un examen de conciencia y la confesión de vida, que comulgue frecuentemente, que ore, porque si falta eso, los sacramentales solamente no ayudan. Hay una tendencia de omitir los sacramentos y poner una fe exagerada en los sacramentales. Lo otro que es muy importante entender son las fórmulas de la oración. No puede ser cualquier oración. Hoy vivimos en un mundo mediático donde las redes sociales nos bombardean con tantas oraciones. ¿Cuáles son las oraciones que puede hacer un laico común y corriente y un sacerdote que no sea exorcista? La oración de liberación, que es una oración de súplica, una oración deprecativa, en la cual yo pido al Padre Celestial, en el nombre de Jesús, para que sane o libere a una persona. ¿Qué pasa con nosotros? Fíjense, a veces el yoísmo se infiltra tanto y decimos, en el nombre de Jesús, yo sello, yo ato, yo amordazo. ¿Quién eres tú para atribuirte un poder que no tienes? Y luego nos preguntamos, ¿por qué nos enfermamos? ¿Por qué se complica la vida? Por eso, si te enfrentas con el demonio sin tener la autoridad, claro, él va a corresponder a un ataque que estás provocando. Entonces, un laico y un sacerdote no exorcista solamente la oración de liberación. El exorcista sí tiene autoridad y puede ordenar al demonio, puede dirigirse con una oración imperativa. Nosotros necesitamos dar más poder a Jesucristo. Hay personas que todo el tiempo hacen la misma oración de liberación. Abrámonos también a cultivar en nosotros las virtudes que son defensas, antídotos contra el demonio. Por ejemplo, si el enemigo provoca en mí la impaciencia, yo voy a cultivar en mí el fruto de paciencia. Si el enemigo despierta en mí la tristeza, yo voy a aumentar la alegría. Si el demonio empieza a infundir la pereza, yo voy a cultivar la templanza. No demos tanto poder y no hablemos todo el tiempo del enemigo. Hablemos de Jesucristo, de su fuerza. Seamos prudentes. Es un tema delicado y es un tema para una conferencia grande que en este momento no tenemos tiempo para tocar todos los temas. Es solamente una pequeña introducción a un tema que podemos encontrar en la enseñanza de la Iglesia. Acudamos a lo que nuestra santa y querida, amada Iglesia Católica nos propone, porque nos enseña
cómo afrontar un ataque del enemigo o una enfermedad espiritual desde el poder y la autoridad. Porque este poder que Jesús menciona y muestra en Cafarnaún, este poder Jesús comparte con los apóstoles. Y los apóstoles lo comparten con los obispos. Y los obispos luego con los exorcistas. Contamos en nuestra iglesia con el poder y la autoridad, porque Dios nos promete la vida libre y la vida plena. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para ser mi manjar. La viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar. Te presento con amor, con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara. Te presento, Señor, mi esperanza. Hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va. Es largo el camino al remar, ruta pascual, Dios me guía al caminar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. En la celebración de San Gregorio Magno, permite, Señor, que nos aproveche esta ofrenda, con cuya inmolación has concedido que se perdonen los pecados del mundo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque de tal manera concedes a tu iglesia regocijarse con la fiesta San Gregorio Magno, que la fortaleces con el ejemplo de su vida, la instruyes con su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, quien nos está en el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo, santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él,
porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda a tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Gregorio Magno, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Ricardo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía como hijos de Dios, dirijamos nuestra oración al Padre Celestial diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mi culpa. Con la fe puesta en tu amor, que tú me das como un hijo. Te abro mi corazón y te ofrezco mi miseria, despojado de mis cosas. Quiero llenarme de ti. Que tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Oremos. A quienes alimentas con Cristo, pan vivo, instrúyenos, Señor, por Cristo Maestro, y haz que en la fiesta de San Gregorio Papa aprendamos tu verdad y la llevemos a la práctica en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En cualquier experiencia espiritual difícil, el Señor dirige la misma palabra: no tengas miedo, yo estoy contigo. Jesús tiene la última palabra. Jesús venció el pecado, la muerte y al demonio. Y Él se muestra delante de nosotros como el que vence nuestras fragilidades, todo aquello que surge a veces de repente por una influencia espiritual maligna, pero Él es el victorioso. Por eso queremos siempre abrazar a Cristo con tanta fe y confianza y tener paz en nuestro corazón. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso y Misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dulce mirada, gran corazón, simple y callada, te hizo el Señor, niña entregada a la oración, fiel y sencilla, fue destinada para el dolor de ver su hijo en un madero por el delito de tanto amor. Pequeña